Bueno, ¿cómo están? Estamos en otra entrevista más del ciclo de entrevistas de La Rabona. Hoy estamos con Clary Barbosa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, podría presentarte yo, pero me parece que lo mejor es que lo hagas vos. Así que contanos por qué estás acá, quién sos, por qué elegiste octubre, qué hace que octubre sea octubre. Okay. Bueno, yo soy Clara, de cuarto tercera de la tarde. Soy candidata a presidenta de octubre. Bueno, ¿por qué elijo octubre? En realidad estoy representando. La realidad es que octubre a mí es una agrupación que me acompaña desde que empecé a militar, porque entiendo que es la mejor opción, porque es una agrupación que milita la militancia territorial, que es lo más sincero, que es una agrupación política que te propone un proyecto que no solamente te acompaña en la secundaria, sino que lleva un proyecto político que te acompaña una vez que salís del colegio para que puedas seguir militando y construyendo. ¿Con quiénes te marcaron el camino? ¿Cómo? ¿A quiénes tenés como referente? O sea, ¿políticos o decís del PL? Las dos cosas. Bueno, políticamente Cristina siempre fue un ejemplo a seguir desde que yo soy muy chica, mis viejos militaban. Bueno, también referentes que ahora, cuadros que se están formando, como Lucía Cámpora, que también es un ejemplo a seguir, que es diputada ahora. Y bueno, acá dentro del PL, Viole Presta, un ejemplo enorme, Delfi Carvajal también, Emilio Beltramino, todos ejemplos y cosas para aprender muy profundas de ellos también. Bueno, nombrás a Cristina, a Lu Cámpora, todos militantes justamente. De la Cámpora venimos de unas elecciones de medio término y la línea de pensamiento de la Cámpora es la misma históricamente, pero de todas maneras se impuso sobre otras líneas opositoras. ¿Por qué crees que es? No termino de entender la pregunta. Pero... Sí, la línea de la Cámpora logró imponer una manera de pensar, de militar el peronismo, el kirchnerismo, sí, con candidatos y también con formas. ¿Por qué crees que es? ¿A qué se debe? Primero porque decís tipo el fenómeno de la Cámpora. Sí, el fenómeno de la Cámpora. ¿Hablamos de estas elecciones o de siempre? No, de siempre también, eso es lo histórico. Bueno, empieza a surgir la Cámpora como un movimiento donde la juventud necesitaba un proyecto que los acompañe, que les dé motivación y que los permita conocer, y mis viejos estuvieron en ese momento, yo me acuerdo que los acompañaba, empiezan a surgir y se empiezan a multiplicar las básicas por los barrios porque la Cámpora fue proponiendo un proyecto muy claro, fue a buscar a cada uno de esos pibes. Había una cercanía que hoy en este momento yo no la veo, no la vuelvo a encontrar en otros lugares, que es esa cercanía de, no sé, la Cámpora tiene una básica, tiene un militante desde La Quiaca hasta Ushuaia, y eso es una cosa increíble. Hay un centro de estudiantes que lo conduce, o que hay una agrupación de la Cámpora, pero porque fue un proyecto que se llevó a cabo y que tuvo esa cercanía para proponerles a los pibes un sueño, y que viene de toda la inestabilidad de la crisis del 2001, y que con Néstor los pibes jóvenes, nuestra juventud empezó a ver una esperanza, y con Cristina cómo fue mejorando el país y cómo estos pibes encuentran en la militancia un refugio. Bueno, una de las premisas del peronismo es poner a la patria por sobre el movimiento y por sobre todas las cosas. Una duda que había surgido mientras pensábamos las preguntas era si para vos, como octubre pone a la agrupación por sobre el CECAP, como se pone, pone al CECAP por sobre la agrupación, como se pone a la patria por sobre el movimiento. Buena pregunta. Para mí, o sea, lo fundamental siempre, o sea, va de la mano, porque octubre no puede ser octubre si no contiene a esos pibes. O sea, octubre también son los pibes. Es entender que la patria está formada por esa agrupación, porque no es una agrupación externa, y sobre todo en un colegio donde los pibes mismos que cursan son los mismos pibes que militan. Entonces, particularmente en el colegio es una situación diferente, donde se da que la agrupación se conforma por esos pibes. Entonces, para mí van de la mano. O sea, si lo que necesita el centro de estudiantes lo tiene octubre, van de la mano. Y no sé, si octubre tiene algo que le sirve al centro de estudiantes, tiene que abrir las puertas para poder llevar propuestas, y lo mismo al revés. O sea, llegan críticas del centro de estudiantes y octubre tiene que poder tomarlas y hacer algo con eso, o sea, llevar una propuesta. Bueno, me agarro de esto que decías de las críticas, porque algo que se le criticó a octubre durante este año fue por ahí el actuar en el campamento, y octubre se justificó diciendo que no era una actividad de su interés. ¿Por qué ponen sus intereses por sobre los del estudiantado? ¿Crees que eso es así? Para mí no es así.
para mí lo que pasó en el campamento, yo no lo voy a negar, nadie lo va a negar, te sentás a hablar con cualquier pibe de octubre y te lo va a decir. La realidad es que para mí la pifiamos en la organización esa semana por distintas cosas puntuales que no voy a explicar, pero la realidad es que no nos podemos hacer los boludos. Sí hubo una falta de organización en nosotros. Creo que también hay que entender que una conducción en frente significa dividirse las tareas, que eso no se ve tanto a la externa porque ves a gente que está laburando, pero sí hay una división de las tareas específica, y la realidad es que yo quizás recuerdo más laburos previos al campamento, porque el campamento no son solamente los 3 días, son laburos previos. Sin embargo, hubieron pibes de octubre, entiendo que hubo una falta de organización, eso no te lo puedo negar. Para nosotros, que lo vimos como un problema a analizar y a resolver, la respuesta fue que tenía que mejorar la organización en el resto de actividades. Por ejemplo, en la toma del centro de estudiantes no hubo una sola persona de octubre que falte organizando, haciendo rondas de seguridad. Me parece que va todo de la mano y que obviamente una crítica no va a definir, esa actividad no va a definir nuestra capacidad de resolver un campamento, no va a definir nuestra capacidad de organización, pero porque nosotros nos sentamos a discutirlo y nos dimos cuenta de que eso había que resolverlo porque era un error. Y con cualquier pibe que lo hablas te va a decir, sí, fue un error de organización, que ahora creemos que se pudo, no compensar, pero sí que se pudo levantar un poco más la vara con la participación en las actividades como en la toma. Bueno, me agarro de esto que decías de los proyectos de octubre. ¿Qué futuro querés construir? ¿Cómo crees que octubre construye ese futuro? Para mí, como centro de estudiantes, decís. Sí, como centro de estudiantes, como agrupación, como espacio. Bueno, para mí el centro de estudiantes necesita ahora un momento de transformación, de proponer un proyecto nuevo, proyecto que se renueve y que contenga propuestas propias del espacio de acá del colegio, pero también propuestas que contengan el salir de las 4 paredes, que eso es lo que octubre lleva como bandera, que es la solidaridad de estar todos los sábados a las 9 de la mañana en un barrio. Tiene que ser algo que el PL tiene que empezar a implementar. Estar en la ronda de madre todos los jueves a las 3:30 de la tarde lo tiene que empezar a implementar. Nosotros creemos que el proyecto se construye ya no enamorando a la gente de la política, sino representando, y que para eso hay que representar a la gente que está en un barrio, a la gente que está en un centro de estudiantes, porque no se termina la militancia ni la construcción una vez que das un paso afuera del colegio, sino que ahí empieza lo más complicado, y que la agrupación que te contuvo, tenés que poder tener a alguien afuera que, no sé, piense en cómo vas a conseguir un laburo, que piense en qué vas a estudiar y que piense en tu futuro. Bárbaro. Volviendo quizás a lo que fue el Frente y la conducción este año, estamos frente a una posible ruptura del Frente. Sí. ¿Qué creen que salió mal? ¿Qué creen que le salió mal a ustedes? ¿Y qué creen que le salió mal a la Creciente? Si creen que hubo errores. Para mí, y para explicar el fenómeno del Frente, que obviamente no hay que hacerse los boludos tampoco, el Frente fue algo que se construyó en el 2023, como tantas otras veces en el PL en las que no estuvimos, que fue pensado para justamente darle herramientas a los pibes, porque entendíamos que estaban en un momento donde necesitaban una conducción fuerte, unos candidatos fuertes que los acompañen durante el trayecto, que tengan la capacidad de realizar las actividades durante el primer año de conducción y durante el segundo. Ahora creemos que, como somos adolescentes, estamos en un colegio que cambia, los pibes exigen que se presenten proyectos con distintas propuestas para poder volver a dar las discusiones. Estamos en un momento donde decimos que el proyecto falla, que el proyecto, inclusive en las nacionales, vemos que los resultados no son favorables, es porque falta sentarnos a discutir. ¿Y cómo se discute? Bueno, que surjan nuevas agrupaciones, que vengan con sus propuestas y aprendan a discutir, que es lo único que les sirve a los pibes. ¿De qué elementos de su conducción se enorgullecen, toman como bandera y cuáles ven como algo a modificar a futuro? Bueno, para mí las actividades, no sé, las tomas de los colegios, las asambleas, todo lo que pasó este año, que fue un conflicto enorme, lo que pasó de la nada, tener que tomar un colegio y articular con distintas agrupaciones, yo creo que no hubiese sido posible si no hubiesen habido compañeros que priorizaban al CECAP. Y para mí es un logro muy, muy espectacular, porque nos pudimos organizar en un día para tomar un colegio, llevarlos a 2 movilizaciones en una toma, y la realidad es que eso es algo que no se consigue si no hay organización. Y para mí eso es un logro del Frente, como también muchas actividades que se han podido mejorar, como las Olimpiadas, que al principio yo me acuerdo de ir al primer año y que las Olimpiadas salían como el culo, y que hoy los pibes
van y pueden jugar su deporte, que hay una organización previa, que cada uno tiene un espacio, la reunión del CECAP, y puedo seguir nombrando cosas, pero la verdad que las actividades que fueron surgiendo, a mí me parece que hubo una organización, todos pibes muy capaces y con ganas de priorizar el centro de estudiantes, y creo que sí deberíamos mejorar quizás en dar las discusiones, deberíamos mejorar en los espacios de discusión. Bueno, las actividades como el Camp Octubre, el año que viene tiene que pararse diferente, tiene que priorizarlo, tiene que ser una actividad que salga bien, pero no porque lo sostienen otros, sino porque también hay pibes de octubre, y en eso estoy completamente de acuerdo. Mujica hablaba mucho de esto de sentarse a hablar con el que piensa distinto, sí, y llevarse cosas de esas diferencias. En estos 2 años, en conjunto con la Creciente, ¿de qué se enriquecieron ustedes de ellos y qué creen que ustedes les aportaron? Creo que la Creciente, obviamente, yo no me arrepiento de haber hecho frente con la Creciente, porque, bueno, nada, el momento lo está exigiendo. Creo que nosotros aprendimos a enriquecernos más como Octubre para entender cuál era nuestra manera de militar, porque muchos dicen que la Creciente de Octubre tiene distintas maneras de militar y no se ven hasta el día en el que los ves construyendo juntos, que te das cuenta de que tienen diferentes maneras, tienen diferentes formas de priorizar sus cosas. La Creciente es una agrupación súper capaz de organizar actividades, y eso es algo que yo lo destaco muchísimo. Y Octubre tiene una manera, quizás para mí, no sé, más cercana con los pibes de también escuchar y estar ahí a la demanda de los pibes. Entonces para mí fueron cosas que se complementaron. A mí me enriqueció, o sea, nos enriquecimos, bueno, muchísimo, porque aprendimos a militar de la mano de otros compañeros que militaban en un proyecto diferente. Entonces aprendes a conocer más tu proyecto. Qué lindo. Bueno, venimos de las elecciones de medio término, charlábamos hace un rato, y son las elecciones con participación más baja desde la vuelta a la democracia. ¿Ves alguna relación entre esto y la desmovilización de los pibes del PL, la desmotivación de los pibes a la hora de enfrentarse a la política? Sí, para mí estamos en un momento donde a los pibes no les interesa directamente, hay un proyecto que no los identifica, pero porque falta representación, y cuesta muchísimo acercarse a la política, porque la política hoy se volvió una mala palabra. En el PL tenemos la particularidad de que es un centro de estudiantes muy activo, donde todo el tiempo tenemos actividades, pero la realidad es que en cualquier otro colegio la política es una mala palabra, querer construir desde el peronismo, el kirchnerismo es una mala palabra. Entonces creo que sí se ve reflejado en una desmovilización del pueblo, pero no que gente que tiene bronca, y que yo creo que los pibes tienen ganas de estar mejor, pero que falta ese proyecto que los represente, y que todo eso se tiene que construir, y que lo estamos construyendo todos a la par, pero sí, creo que sí. ¿Y cómo se convence a esos pibes de que la salida es política, si inclusive hay pibes que el propio sistema los ha marginado? Bueno, para mí, y no quiero volver a los años anteriores, pero cuando un pibe es excluido del sistema es porque hay un error de que el sistema no está representando, no está funcionando. Y me parece que lo que pasa es que cuando lo discutí ayer con un par de compañeros que bancan La Libertad Avanza y que nos decían, no, porque vamos a estar mejor dentro de 4 años, es que el pibe joven no te espera. No espera a que las cosas estén mejor, no espera a que haya un sistema que involucre a su salud mental. Entonces es muy difícil exigir hoy ahora las cosas que no funcionan, cuando ya de antemano la base no está armada. Entonces, para mí es a esos pibes que los excluye el sistema, tiene que haber un proyecto que repiense y que tenga en cabeza a la educación, que los pibes puedan tener un espacio donde se puedan contener. Nosotros vamos al barrio y tenemos compañeros de la Villa 20 que pibes de 11 años que te dicen que los agarró el narco del barrio y que no tienen una contención. Entonces, si a esos pibes no los contiene un centro de estudiantes, si a esos pibes no tienen un centro de estudiantes en su escuela que nos contenga, no tienen un espacio, un club de barrio que los contenga, no va a funcionar, y que esa es la manera de volver parte a los pibes del sistema, y que para eso tiene que haber un gobierno, tiene que haber representantes. Bueno, estamos frente a la campaña, ya es un hecho muy cercano. ¿Qué propuestas tiene Octubre para esta campaña? ¿Qué banderas llevan? ¿Qué cosas buscan cambiar? Tengo acá un par anotadas, porque supuse que iban a preguntar algo de las propuestas.
En campaña igual vamos a subir y vamos a empezar a dar nuestras plataformas que tienen todo especificado, así que hay cosas que faltan obviamente, pero entendemos que por ejes hay algunas cosas, las leo si tienen ganas. Primero se nos había ocurrido, después de charlar sobre la salud mental de este colegio y que es un tema que está muy abandonado, nos pareció que era prudente una libre elección de tutor, que es un espacio para que los pibes puedan elegir a su representante en el día a día, que tengan una compañía más cercana, que tengan un compañero que los acompañe y que lo puedan elegir, porque muchas veces pasa que el tutor no te acompaña porque es tu profesor y si vos tenés una queja no la puedes hacer. Y el pibe no tiene cercanía para acercarse al psicólogo del curso y para eso tiene que haber un tutor que conozca el curso, que sea el profesor favorito de los pibes, que pueda estar a disposición de escucharlos. Después, bueno, con esto de la salida laboral que venía diciendo, bueno, el índice de pobreza en Argentina todos los días aumenta y los pibes cuando salen de acá no saben de qué van a laburar ni qué van a estudiar. Se nos ocurría que este año una problemática fue que muchos pibes del turno tarde particularmente fueron sancionados porque salían del colegio a comprar un mapa para geografía, a comprar una lapicera, a comprar lo que sea. Y entendemos que va de la mano de que los pibes cuando salen de este colegio necesitan una herramienta laboral, con que también necesitan materiales. Entonces, ¿por qué no armar una librería al SECAP donde puedas comprar tus cosas y donde pueda venir un egresado a laburar, así como hacen la COPE, pero que tengan un espacio puntual también aparte y que esos pibes no se coman una sanción por tener que salir a Gama a comprar una lapicera o un mapa? Después, el espacio rancho para estudiantes, que se nos había ocurrido también como una forma de distraernos un poco y de tener como un espacio puntual donde tengamos organizadas cajas con, no sé, cartas o juegos de mesa o lo que se les cante a los pibes, tener un espacio puntual para garantizarles a los pibes un poco de distracción, porque no es un momento fácil. Las Olimpiadas Intercolegiales, que para mí son algo espectacular, que se puede hacer con el Nacional, empezar a organizar las Olimpiadas con el Nacional, con otros colegios como, no sé, el ILSE o, no sé, el Cortázar, etcétera, y que se puedan hacer en Ciudad Universitaria, que es un predio enorme, que tiene espacio para un montón de equipos, y pensar en, nada, darles a los pibes ese espacio de entretenimiento. Y bueno, después, por ejemplo, de mano a los pibes también de quinto año, las charlas, que sabemos que existe la feria de carreras, pero que la realidad es que la mayoría de los pibes, yo conozco pibes que no han ido a la feria de carreras o que se acercan y ven propuestas simplemente en un folleto. Para mí tiene que haber una charla, para nosotros tiene que haber una charla de cada una de las carreras, de cada una de las facultades, que vengan, se acerquen a los cursos puntualmente y les cuenten a los pibes cuál es la propuesta, para que los pibes puedan escucharla y puedan tenerla presente. Y después el protocolo de género institucionalizado, que es algo que lo viene pensando una compañera de octubre hace un montón, que es básicamente presentar el proyecto armado para poder accionar con todas las cosas que vinieron pasando este año, tener un soporte bien firme, que también sea algo que te ofrece el centro de estudiantes además de las autoridades. Bueno, ¿cómo crees que convive la agenda planteada por la Cámpora o la línea de la Cámpora con estas propuestas que vos planteás? Bueno, ahora la agenda de la Cámpora es particularmente, y de Cristina, todo este año ha sido tener congresos educativos, congresos de salud, congresos de aquello, congresos de lo otro, para poder discutir puntualmente lo que todos los sectores que están siendo vulnerados en este momento. Nosotros vemos que, no sé, en un hospital falta financiamiento, hay que discutir cuál es el rol de la salud en este momento y entendemos que la Cámpora plantea una línea donde hay que volver a escuchar a los pibes, hay que proponer lo que esté al alcance de los pibes, hay que llevarles ideas que las puedan usar en el día a día y facilitarles la vida, porque realmente no es un momento fácil. Y también tener espacios de entretenimiento, yo creo que es algo que es puntual y que es muy importante, porque somos pibes donde cada vez vemos a los pibes más tristes en este colegio, más alejados de todo, de su grupo de amigos, de la conducción, de todo, y para eso hay que volver a incluirlos, y creo que la Cámpora estuvo todo este año haciendo un laburo muy, muy puntual con la educación y que nosotros entendemos que sí, que tiene que ver. ¿Con Cristina como referente todavía? Sí. ¿Y cómo pensás captar o conseguir el voto de ese pibe independiente que por ahí compra con tus propuestas, pero no con Cristina? Bueno, para nosotros quizás es primero dar las discusiones,
a veces muchos pibes que no la bancan a Cristina es por algo particular que primero lo tenés que discutir, porque si ese pibe no la banca a Cristina, sentémonos a discutir por qué, escuchemos al pibe. Y la realidad es que Octubre hoy es una agrupación que no solamente lleva la bandera de Cristina, sino que también lleva las propuestas que identifican a los pibes. Entonces al pibe independiente te tenés que sentar, tenés que acompañarlo, tenés que escucharlo. Más allá de Cristina o no, tenés que poder dar las discusiones, sentarte, hablar de política y que el pibe después elija si tiene ganas de ser representado por propuestas o por un proyecto político. Para mí va todo de la mano y la política es algo muy particular y que, nada, cualquier militante de Octubre tiene la capacidad de sentarse con un pibe hablar de política. Hablando de referentes o de faros, ¿cuál fue tu relación con los militantes más grandes cuando empezaste a militar y cuál es ahora tu relación con los más chicos? Bueno, los militantes más grandes de Octubre, yo empecé a militar en segundo año y los militantes más grandes eran, no sé, Felo, Eva Perazo, Viole Presta. Bueno, mi relación siempre fue de, primero, mucha admiración y de que siempre te marcaban el camino, eran personas que siempre pensaban en la tarea que tenías que tener vos dentro de la agrupación para no desmotivarte, en la formación, porque Octubre siempre te da instancias de información, de política, de lo que sea, siempre te vas a sentar a discutir. Entonces el pibe, yo llegué y la verdad es que era una piba donde tenía mucha menos formación que ahora y tuve la oportunidad, gracias a ellos, de sentirme acompañada, de sentirme formada, de aprender a manejarme con distintas cosas para que no me caigan de la nada encima y no saber qué hacer. Y la realidad es que fueron, egresados y militantes muy presentes, con muchas convicciones. Y los pibes más chicos, que yo los quiero muchísimo porque empezaron a militar a la par, yo me siento a charlar todas las semanas con ellos un ratito en un entreturno, pero porque entiendo que son el futuro de la agrupación, el futuro del centro de estudiantes, y son pibes muy capaces, que necesitan tareas, que necesitan cosas para hacer, que necesitan que todo lo que piensan sea transmitido a la agrupación, que tengan un lugar en la agrupación y que no se queden a la deriva. ¿Y cuál es tu relación con el resto de militantes por ahí contemporáneos a vos de otras agrupaciones o con el estudiantado como conjunto? Bueno, con los compañeros de otras agrupaciones, la verdad que, no sé, con el estallido, con la creciente tengo buena relación. Con Punto de Fuga, a Tom lo quiero un montón, con Tizi es mi compañero de aula, así que sí, nos cagamos de risa cada tanto, podemos sentarnos a discutir, así que yo diría que está bien, la relación está buena. A mí algo que charlo siempre con algunas compañeras es que en el PL se está dando un fenómeno que cuando yo entré a militar no estaba, que es que las agrupaciones tienen una buena relación, de respeto, de sentarse y cagarse de risa un ratito, que antes era una guerra, y me parece que está buenísimo. Y para lo último me preguntaste qué era. Y con el estudiantado como conjunto. Y con el estudiantado yo creo que bien, nada, la verdad que a mí yo siento que son pibes muy cercanos porque, no sé, vas al turno mañana y están ahí. La realidad es que algunos, tengo amigos, tengo compañeros con los que me siento a discutir, pero la verdad es que yo creo que buena relación. Todos los militantes buscan en algún momento, sobre todo cuando ya van llegando al final de la secundaria, encontrarse con este pibe para dejar como legado, como marcar un camino a los pibes más chicos. ¿Qué te pasa cuando a la hora de encontrar a estos pibes te enfrentás a unos años más chicos por ahí desmotivados, despolitizados? Y creo que es nuestro deber como militantes que no se llegue a ese punto. O sea, el pibe que está desmotivado tiene que tener la confianza para decírtelo desde el primer día para que vos no estés en quinto año y darte cuenta de que ese pibe está desmotivado. A mí me ha pasado, me he sentado a charlar con pibas de segundo de mi agrupación, estaban desmotivadas, o pibes del CECAP que venían y te decían una crítica y bueno, te sentás a hablarlo en el momento. Tiene que ver con la cercanía y la responsabilidad de preguntarle al otro cómo está, de tener un poco de empatía y de solidaridad, pero con el de al lado, para no llegar a ese punto. Y cuando se llega a eso es dedicarle el tiempo a pensar, a proponerle a ese pibe un proyecto, a darle esperanzas y a empezar a representarlo y nada, quizás tratar de ordenar todas las ideas que tenga en ese momento. Yo estoy dando muy por sentado que la juventud está despolitizada, desmovilizada. ¿Es realmente así? Para mí, sí, hay una gran parte que está desmovilizada, que está desmotivada. Yo creo que sí. Creo que lo que no es verdad es que los pibes votan con conciencia a Milei o que son de derecha o que la juventud está derechizada. Creo que eso no es verdad.
creo que son pibes que están desmotivados porque no encuentran un proyecto que los represente. Bueno, ya para ir encarando el cierre, ¿qué esperás dejarle a Octubre con tu militancia y al CECAP también? Bueno, para mí, o sea, lo más crucial de todo es que el centro de estudiantes siga militando la solidaridad como bandera, que aprendamos a ser más solidarios en el día a día, porque no es fácil en el día a día sobrevivir a todo lo que está pasando si no hay alguien que sea buena persona, y es encontrar un militante que más allá de lo crack que pueda ser, de lo crack que pueda hacer con las propuestas, de lo genio que pueda hacer con todo, que haya una persona que esté dispuesta a escuchar al otro, que es lo más prudente para todo, y que les dé espacio a los que quieren construir. Y ya para cerrar, ¿qué esperás de los tiempos que vienen, teniendo en cuenta, bueno, las elecciones de medio término y cómo pinta el futuro a nivel Pele y a nivel nación? Bueno, en el Pele espero que se empiecen a dar las discusiones, que tengamos más discusiones de coyuntura en todo el tiempo, de cruzarnos con un amigo y discutir, no sé, qué está pasando en el país, por qué el proyecto no funciona, qué hay que hacer. Yo espero que, que empecemos a notar que el peronismo representa realmente, que empecemos a participar todos de la política, que nos demos cuenta de lo importante que es, cómo te marca la agenda y cómo te marca el día a día. Y espero, obviamente, que podamos progresar y salir del momento en el que estamos, donde nuestros docentes no llegan a fin de mes, los médicos tampoco, que los pibes del Pele puedan salir de este colegio, estudiar y que se puedan graduar de lo que ellos quieran, que tengan salida laboral y que no se tengan que ir del país para encontrar una oferta laboral. Y a nivel país, bueno, lo mismo, que prosperemos un poco, que las cosas empiecen a estar más mejor, que hayan representantes que se acerquen al pueblo, que la gente de escasos recursos, de la gente que la está pasando mal, no deje de tener acompañamiento, que hayan pibes en este centro de estudiantes que entiendan que todos la estamos pasando mal y que el que menos tiene la está pasando como el orto, y por eso hay que ir y estar en un barrio popular y escuchar a un pibe de 5 años que no sabe ni siquiera cómo escribir su nombre, y ayudarlo y dar esa herramienta, acercarse a los vecinos de los barrios, hablar con ellos, estar presentes en esos espacios. Bueno, si no te queda nada más para decir, nada que quieras agregar, podemos cerrar acá. ¿Estamos bien? Bueno.